Hola a todos, buenos días. Esta mañana vamos a hablar con la doctora Sara Burguet, traumatóloga, especialista en columna, específicamente en cirugía mínimamente invasiva. Y os vamos a explicar todo lo relacionado con este abordaje y vamos a hablar sobre todo del dolor de espalda, que como sabéis es un problema que afecta a muchísima población. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa. Buenos días, Sara, gracias por estar aquí hoy, por tu tiempo. Sobre todo para hablar de este tema que a mí me parece tan interesante, pues porque al final creo que casi todos, ¿no? En algún momento hemos tenido ese síntoma, ¿no? El dolor de espalda. Y enseguida nos meteremos a hablar un poco a ahondar en ese tema. Pero sí que me gustaría que nos contaras, para que te conozcamos o para que te conozcan nuestros oyentes un poquito más, por qué medicina, por qué traumatología y por qué columna. Pues bueno, medicina porque vengo de familia de médicos, como muchos médicos. Mi madre es rehabilitadora, casi fue traumatóloga, pero al final hizo rehabilitación y luego pues su hija decidió hacer traumatología. Entonces toda la vida en casa he visto esqueletos, libros con músculos y bueno, pues he oído casos relacionados con dolor y con el sistema musculoesquelético. A mí me gustaba más la rama quirúrgica, entonces yo creo que por eso me decidí por traumatología, porque me gustaba todo lo que fuera del sistema musculoesquelético, pero más la parte quirúrgica. Muy bien, pues como experta en columna yo creo que sí que sería interesante que repasáramos a nivel básico cuál es la anatomía de la columna, para luego hablar de qué alteraciones de la normalidad son las que generan el dolor de espalda. Muy bien. O sea, efectivamente, pues si entendemos cómo es la columna, es muy fácil entender cuando luego pasa algo en la columna. Entonces, la columna lumbar, como es esta, está formada por vértebras y discos, que es un material elástico que está entre las vértebras y le sirve de amortiguador. Pero además de eso, que es lo más conocido, también tiene las articulaciones facetarias, que es la articulación posterior, y es lo que le permite el movimiento a la columna, con el disco más elástico y la parte posterior frenando un poco el movimiento. ¿Por qué lo frena? Porque otra de las funciones de la columna es proteger todos los nervios que pasan por dentro de ella, que son los nervios que luego van hacia las piernas. Entonces, interesa que esa parte de detrás sea más rígida para que no haya ningún problema con ningún nervio. Cuando por procesos generalmente relacionados con el envejecimiento empieza a haber un desgaste del disco o un proceso de degeneración discal, lo primero que vemos es que el disco pierde agua. Es cuando decimos está deshidratado. ¿Por qué? Porque pierde uno de sus componentes bioquímicos. Entonces, en resonancia lo vemos que ya no aparece tan blanco brillante, lo llamamos coloquialmente un disco negro. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que la resonancia es la prueba diagnóstica de referencia. Si queremos en caso ver en detalle todo lo que ocurre en la columna, lo mejor es hacer una resonancia, porque nos permite ver todo. Permite ver los discos, las vértebras, los nervios, los ligamentos, o sea, cualquier estructura o cualquier alteración que haya en la columna se puede ver en una resonancia. Entonces, efectivamente, en la consulta la mayoría de pacientes vienen con resonancia. Claro. Y si no vienen, pues en la mayoría de ocasiones se les solicita, porque teniendo esa prueba diagnóstica claro, para poder afinar exactamente lo que hay, problema. Claro, uh-huh. Pues yo creo que cualquier otra técnica en este momento, se piden otras técnicas, pero ya es en casos más concretos. Claro. Pero de base, para estudiar anatomía de la columna es la resonancia. Sí, muy bien. Entonces, como te comentaba, cuando el disco ya no tiene tanta agua, ya no está tan elástico, uh-huh, y entonces empieza a trabajar un poco peor, porque está más rígido. Sí. ¿Qué pasa? Que todo el trabajo se lo van a llevar las articulaciones posteriores o facetarias. Y esto es un punto de dolor lumbar. Muchos pacientes con un principio de desgaste de discos tienen mucha sobrecarga en las facetas y vienen con dolor lumbar. Entonces, en estos casos, una técnica que está teniendo muy buenos resultados es la rizolisis o radiofrecuencia, en la que provocamos con un calor la destrucción de un nerviecito del dolor que está aquí en las facetas. Vale. Y consigue disminuir mucho la intensidad del dolor. Otro problema que vemos también es cuando el disco está un poquito desgastado o deshidratado y ya no está tan elástico, puede sufrir una rotura en la pared, que eso también provoca dolor lumbar. Y si a través de esa rotura se sale el material que tiene dentro, entonces es cuando hablamos de hernia discal. Entiendo por lo que estás comentando que la
patología empieza en la degeneración, por así decirlo, o en la atrofia, si se puede llamar de otra manera, del disco. Es decir, es el disco lo que inicia todo lo demás. Todo. O sea, todo está relacionado con lo que hace el disco. Y ahora estamos viendo el área lumbosacra de la columna, que entiendo que además es donde más comúnmente se producen los dolores, ¿no? Sí. La mayoría de pacientes que consultan es por problemas en la zona lumbar. Vale. En la zona lumbar es la zona de unión entre la pelvis, que es más rígida, y toda la columna. Es la zona que más peso del cuerpo soporta. Claro. Y generalmente pues son los últimos discos los que pueden tener ese proceso degenerativo a lo mejor un poquito más acelerado. Cuando examináis las columnas, imagino que existe, digamos, una anatomía tipo, pero habrá clasificaciones en tipos de columna, me imagino. Bueno, hay variantes anatómicas. Vale, entonces, normalmente las variantes anatómicas en una resonancia se puede ver. Y si no, podemos pedir una radiografía para complementar. Y efectivamente, dependiendo de la variante anatómica del sacro y del L5, hay diferentes afectaciones en el L4, L5 o en el L5S1. Pero bueno, pues con las pruebas complementarias se ve, y si un paciente tiene esta variante anatómica, se le explica qué repercusión tiene, porque, pues bueno, tampoco hay que sentirse culpable sobre todo yo en consulta intento que entiendan cuál es el problema, que es una variante. O sea, pues cada uno tiene una anatomía, cada uno tiene un cuerpo, y que no se sientan culpables de tener eso. Hay que lidiar con lo que se tiene. En esas variantes esto afecta más a gente alta, gente obesa, deportistas, sedentarios. No, en general una variante anatómica es algo que viene determinado por tu fenotipo. Lo que sí que está relacionado con, por ejemplo, claramente con la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo, es el dolor lumbar. Vale. Pero por el estilo de vida. No tiene que ver con la anatomía. Vale. O sea, influye en la anatomía, pero no depende de la anatomía. Es decir, tú puedes tener una columna anatómicamente casi perfecta, pero si tienes obesidad, tienes tabaquismo y eres sedentario, puedes tener dolor lumbar. Aumenta la probabilidad, ¿no?, de que lo sufras. Efectivamente, se relaciona con el dolor lumbar. Cuanto más sedentario eres, más posibilidades tienes de tener una lumbalgia. Claro. Y yéndonos más, digamos, a la parte de dolor, ¿no? A la parte, ya casi incluso a la individualidad, si se quiere llamar así, de la percepción del dolor. Imagino que en tu experiencia habrás visto casos en los que te habrá llamado mucho la atención cómo puede estar esa persona haciendo una vida normal en base a las alteraciones que tiene, y viceversa, ¿no? Una pequeña alteración, alguien que está viviendo un dolor súper intenso. Sí, pero eso ya nos metemos en el terreno de la psicología. Claro, porque el dolor, hay que tener en cuenta que el dolor es multifactorial. O sea, nosotros podemos ver un poco la parte física, o sea, qué cambios anatómicos pueden producir dolor, pero luego efectivamente hay una parte de psicología o de vivencia del dolor, pues según lo que piense. Más que nada pues el miedo que crea ese dolor, o cómo está viviendo la persona una situación de dolor, o los conocimientos que tenga y las creencias anteriores o las experiencias que tenga. Entonces es muy interesante lo que comentas, porque sí, hay que tener en cuenta todo. Claro. No solo es la anatomía. Con la anatomía lo tenemos muy fácil porque ves la resonancia y enseguida lo ves todo. Claro. Pero esos factores de experiencia vital, psicología, influyen más de lo que los pacientes piensan, y hay que meterlos en la ecuación. No se pueden dejar. Me pareció muy interesante en una conversación que tuvimos, que me comentaste que hay que tener, digamos, especial tacto a la hora de transmitir una información, porque depende de cómo la perciba el paciente. Si la percibe como una mala noticia o una noticia grave, eso puede incluso agudizar el caso, ¿no? La percepción de dolor. Sí, porque la ansiedad está muy relacionada con el dolor. Cuando hay un componente ansioso, eso potencia el dolor. Y por no contarte solo una cosa negativa, también te contaré. El poner el foco de atención en otro punto disminuye la intensidad de dolor. Por ejemplo, a mí los pacientes me cuentan, cuando me he ido con mi amigo a tomar un café no me dolía tanto. ¿Por qué? Porque estabas pendiente de tu amigo con el café. Y no estabas pendiente de lo que te dolía. O sea, eso es un muy buen ejemplo de ver cómo la mente puede modular la intensidad del dolor. Si te da miedo, puedes tener más dolor. Y si dejas de prestarle tanta atención, puedes tener menos dolor. Pero eso es más en temas de dolor crónico.
Y entonces, en todo esto que me comentabas antes, ¿no? El paciente acude con dolor de espalda, si no tiene una resonancia normalmente Se solicita. la vamos a pedir, con la intención, ¿no?, de especificar exactamente el origen de ese dolor, y a partir de ese momento, ¿cómo avanza el abordaje de esta patología? Pues bueno, actualmente con todos los avances, las aplicaciones móviles y la tecnología, pues el paciente lo tiene muy cómodo porque le llega enseguida, en cuanto se hace la prueba, le llega el informe de la resonancia a su móvil. Sí. Entonces es muy importante no quedarse con eso y consultar. Claro. ¿Por qué? Porque hay que tener en consideración que los informes, pues al final está redactado por un médico que es el radiólogo, que utiliza términos médicos. Y que no siempre esos términos médicos significa que se tenga algo grave. Claro. O sea, yo lo que les explico a los pacientes es que un radiólogo lo que hace es describir una imagen. Igual que tú cuando miras un cuadro, describes un cuadro. Pero claro, lo importante es luego esas imágenes compararlas con lo que cuenta el paciente y lo que tú estás viendo en la consulta. No te puedes quedar solo con un informe radiológico. Claro. Entonces, a mí me ha llegado a pasar incluso pacientes con mucha angustia por leer un informe radiológico con palabras técnicas y no entenderlo bien. Claro. Por ejemplo, un caso que vino fue cuando acabé la consulta, me dice, como que respiró. Y le dije, ¿qué ha pasado? Dice, no, pues es que yo había leído en el informe esclerosis y pensaba que tenía esclerosis múltiple. Claro, le expliqué, pues no, esclerosis es una palabra que significa más hueso. Y no pasa nada tener un poco más de hueso en una vértebra. Sí, claro. Simplemente es una descripción de una imagen. Es muy importante eso, que tú les expliques y que les contextualices lo que pone en ese informe. Entonces, nunca hay que quedarse con un informe radiológico, porque el informe radiológico describe la imagen y es una ayuda al especialista, pero no es un diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que hacer un especialista de columna, porque además ahora la medicina, como decís aquí en IMED, está súper especializada. O sea, yo soy traumatóloga, pero yo llevo 12 años dedicándome en exclusiva a la columna. Entonces, no tiene sentido opinar de lo que no conoces. O sea, habiendo especialistas en columna, no tiene sentido que alguien que no sea de columna emita un diagnóstico. Igual que yo, por ejemplo, pues no me atrevería a emitir un diagnóstico de hombro o cadera siendo traumatóloga. O sea, yo puedo ver a un paciente, pero lo que tiene sentido es que te vea un especialista. Alguien, pues eso, con mucha mano en el área, ¿no? Con más conocimientos. Sí, bueno, aquí tenemos la suerte, ¿no?, que además en radiología tenemos a Isabel Elia, que tiene un perfil de musculoesquelético y mucha experiencia, y luego una tecnología pues de última generación, ¿no? Con la resonancia tenemos de 1,5 Tesla y de 3 Teslas. ¿Ahí vosotros tenéis algún criterio de mínimos? Es decir, yo lo dejo a criterio de radiología. O sea, lo que ellos consideren que se vaya a ver mejor. Lo bueno, como tú dices, es que Isabel tiene mucha experiencia y aquí, pues al ser un hospital más pequeñito, tenemos muy, muy buena coordinación. Podemos consultar los casos, verlos en común. Que claro, ahora que mencionas lo del hospital, ¿no?, que tenemos un tamaño ideal para colaborar entre los distintos departamentos, me parece muy interesante mencionar, ¿no?, el área de redactación deportiva o redactación física, si lo queremos llamar así, porque también juega un papel, entiendo, muy importante en el dolor de espalda. Es la base. Vamos, entrenar la musculatura y rehabilitar la musculatura es la base. ¿Por qué? Porque la musculatura es el soporte de la columna. O sea, la columna no puede funcionar bien si no tiene músculo. Solamente el hueso y los ligamentos no puede trabajar correctamente. Entonces, pues con la edad es inevitable que el músculo, a menos que se entrene, se va perdiendo poco a poco, de una manera progresiva. Si uno entrena, pues lo que hace es luchar contra ese proceso de envejecimiento normal. Entonces, es muy importante cuando hay un problema lumbar, lo que yo les digo a los pacientes, darle ayudantes a la columna. Si la columna no está funcionando bien, le tenemos que dar ayuda potenciando el músculo. Entonces, en un servicio de readaptación y con fisioterapeutas es esencial. Y me imagino que dependerá, ¿no?, lógicamente, del paciente, pero ¿sería este un primer paso en el tratamiento hacia la mejora de ese dolor? Y entiendo que en un segundo momento pasaríamos... Más que un primer paso es la base. Para decir si es el único paso o hay más, hay que valorar caso por caso. Es la base de todos, pero imagínate, llega un paciente que no puede ni moverse por el dolor que tiene.
pues a lo mejor ese momento tan agudo no es el ideal para empezar a hacer un ejercicio. Pues ahí se tendrían que utilizar más terapias, pues terapia física del dolor o incluso hacer algún tipo de infiltración para disminuir la intensidad del dolor y cuando ya se encuentre un poquito mejor, empezar la readaptación. Pero una rehabilitación en agudo en general tiene peores resultados, pero porque el paciente pues no está en ese momento con un dolor muy severo, no estás en condiciones. Claro. Entonces siempre va a ser la base, pero hay que elegir el momento y ver si a lo mejor se tiene que complementar con otras terapias. Claro. Y me comentaste en una ocasión también que me pareció muy interesante que hay muchos pacientes que piensan que su caso está perdido ya, que no tiene solución, ¿no? Y tú siempre dices que vengan, que seguro que podemos reorientarlo. Sí. Es por lo que te decía, es muy variable, dependiendo. Hay muchos pacientes que van buscando segunda opinión. Es normal. O sea, pues cuando tú es tu salud, no te gusta dejarlo a lo mejor en manos de la opinión de un solo experto. Te gusta saber la opinión de varios y a partir de ahí, pues, decidir. Pues dependiendo de qué opiniones hayan recibido o quién les haya visitado, pues a lo mejor les pueden haber dicho que no hay nada que hacer. Pero claro, siempre hay que analizar. Si te dicen no hay nada que hacer, ¿te lo ha dicho una persona especialista en columna? Si te lo ha dicho una persona especialista en columna, pues bien. Pero si te lo ha dicho alguien que no se dedica en exclusiva a la columna, pide una segunda opinión. Claro. Porque antes, pues las técnicas que se han utilizado siempre eran más agresivas que las técnicas que tenemos ahora. Entonces, pero te estoy hablando a lo mejor de hace 20 años, no te estoy hablando de hace 50 años. O sea, hace 20 años se operaba menos la gente de columna. ¿Por qué? Porque las técnicas de las que se disponían eran más agresivas y muchas veces, pues viendo riesgo-beneficio, el mismo acto quirúrgico iba a causar más daños que el problema en sí, que dejar que el problema evolucionara en sí mismo. Pero claro, actualmente, teniendo técnicas mínimamente invasivas, pues el rango de patologías de columna que se pueden tratar se ha ampliado muchísimo y sobre todo el rango de edad. Antes a muchos pacientes decían, usted ya con 80 años ya no se le puede operar. Eso ha cambiado radicalmente con las técnicas mínimamente invasivas. ¿Por qué? Porque al lesionar menos, pues permite que gente de más edad o con problemas de salud ya sean candidatos a una técnica o por lo menos se pueda valorar hacer esa técnica. Entonces hay que tener mucho cuidado con su caso ya no tiene solución. Pues bueno. Vamos a ver, ¿no? Me gusta que hayas mencionado la parte de la cirugía mínimamente invasiva porque es además tu área de mayor experiencia y es, digamos, uno de los mayores activos de la unidad de columna de aquí, de IMED Colón. Su propio nombre indica que, bueno, que es una cirugía menos agresiva, que tiene un riesgo de infección bastante más bajo, la recuperación entiendo que será más rápida, ¿no? ¿Hasta qué punto, qué cantidad de abordajes puedes hacer mediante cirugía mínimamente invasiva? ¿Podemos tratar prácticamente todos los mismos problemas que tratábamos anteriormente o está limitada a un grupo? No, a ver, lo primero que hay que entender es que la cirugía mínimamente invasiva no es otra cirugía. O sea, es la cirugía de columna tradicional hecha con técnicas que lesionan menos la musculatura. Por tanto, como lesionan menos la musculatura, pues hay menos sangrado, generalmente no hay que transfundir y hay menos riesgo de infección. Entonces, al ser la misma cirugía, pero hecha con otras técnicas, se pueden abordar, yo diría, el 80-85% de los problemas de columna. Actualmente, el rango al que la cirugía mínimamente invasiva llega menos es a las escoliosis de alto grado con mucha deformidad. Pero eso es como el lado más extremo. Que eso no hay muchos pacientes. El grueso son los pacientes con problemas de hernia discal, discos o incluso escoliosis de menos grado. Pues todas esas patologías actualmente la cirugía mínimamente invasiva las puede tratar. Cuando se ha ido ampliando mucho el rango de patologías que puede tratar. Y entiendo que el material que se utiliza para llevar a cabo estas cirugías será diferente también, será una tecnología algo más avanzada. Sí, claro, ha surgido gracias a la tecnología. Pues necesitamos separadores especiales.
necesitamos el microscopio, Ajá. que lo que te hace es amplificar la visión, y en vez de tener que hacer una incisión grande para verlo directamente, haces una incisión pequeña y el microscopio Sí. es el que lo ve. Y ya mucho más moderno es la endoscopia, Ya. que es similar. En vez de hacer una incisión grande para ver, lo que hace es meter una cámara dentro de la Claro. columna y tú lo ves a través de esa cámara. Ajá. Entonces, poco a poco hemos ido disminuyendo de incisiones grandes a tic, Sí. tic, 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 hasta la endoscopia, que es 1 centímetro. Entiendo que la endoscopia se considera también cirugía mínimamente invasiva. Sí, todo lo que no lesione el músculo Sí. se considera técnica mínimamente invasiva. Y este abordaje endoscópico también sirve para todo este catálogo de cirugías que habíamos comentado, o sí que está algo más limitado. Bueno, la endoscopia, las patologías que trata mejor son la hernia discal Ajá. y la estenosis de canal. Sí. Poco a poco se están ampliando las indicaciones. Se pueden hacer más cosas, pero de base el paciente más candidato es aquel que tenga estenosis de canal y hernia discal. Sí. Y yo a priori pienso, no sé, parece tecnología compleja, ¿afecta en algo a la duración de las cirugías? Pues a ver, al principio, cuando tú estás iniciando una técnica, claro, las cirugías son más largas porque tienes que acostumbrarte al material, pero una vez ya has hecho la curva de aprendizaje, no tiene por qué. O sea, las cirugías son igual de largas. De todas formas, en general, se intenta que las cirugías sean lo más cortas posibles. Ya. Porque cuanto menor tiempo quirúrgico, pues menos riesgo de complicaciones en general y menos riesgo de infección. No suelen ser las cirugías de microcirugía, endoscopia, no suelen ser cirugías muy, muy largas. Entonces, Sara, entiendo que, como me has comentado, que se puede operar con cirugía mínimamente invasiva la mayoría de las cirugías. Entiendo que si un paciente que esté esperando operarse podría consultar acerca de la posibilidad de hacerlo mediante cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Es decir, esta segunda opinión sería interesante, sobre todo ante todas las ventajas que me has comentado. Claro, en este momento muchísimas patologías se pueden tratar con cirugía mínimamente invasiva. Entonces es interesante, pues, para el paciente consultar si es posible en su caso, ya que la recuperación va a ser muchísimo más rápida y el riesgo de infección muchísimo menor. Entonces es importante valorar cada caso en concreto, pero yo en mi experiencia la mayoría de cosas se resuelven con cirugía mínimamente invasiva. Y está muy, muy extendida la cirugía mínimamente invasiva, quiero decir, ¿está disponible en muchos centros o aún está, digamos, en un estadio inicial? Pues está menos extendida de lo que yo esperaba cuando empecé. Ajá. Yo pensaba, cuando descubrí las técnicas mínimamente invasivas, que iban a ser un boom. Sí. Y han pasado, como he comentado, 12 años y sí que ves que va viendo más, pero no tanto como yo pensaba que iba a ser. ¿El por qué? Pues porque requiere tecnología específica, que a lo mejor pues no en todos los hospitales se puede tener con facilidad. Y luego, sobre todo, que requiere una curva de aprendizaje y una dedicación muy exclusiva. Entonces, pues tienes que tener el tiempo y también las ganas o el interés en esa parte. Y entiendo que, como en otras especialidades que se ha ido poco a poco imponiendo, en la columna llegará el momento en el que... Es lo que yo pensaba. Ya. Es lo que yo pensaba, pero depende de las posibilidades de formación. Ahora mismo, pues, está muy de moda el mentorship, que es tener un cirujano senior que te ayuda en tu proceso de aprendizaje. Yo creo que con esta nueva tendencia va a crecer mucho. Porque si tienes a alguien de la mano que va contigo en el camino de aprender, pues el camino se hace mucho más sencillo. Pero hasta ahora no ha despegado lo que yo esperaba que despegara. No en muchos centros se consiguen cirujanos de mínima invasión. ¿Y en qué estado se encuentra la cirugía robótica en la columna? Está muy desarrollada la cirugía robótica. Sí, sobre todo tenemos navegadores que aumentan la precisión de colocación de los tornillos, y también tenemos robots que operan, pero bueno, no es como el Da Vinci. O sea, el robot de columna lo que hace es ayudarte en la precisión de colocación de tornillos, pero por supuesto esa área tecnológica ha llegado a la columna también, para aumentar la precisión, que al final es lo interesante. Claro.
Y esta robótica, en comparación a la mínimamente invasiva, o sea, entiendo que todos son evoluciones, ¿no? Sí, pero o aún así son abordajes distintos y por lo tanto más... La robótica va en línea con la mínimamente invasiva. Eso es. O sea, la mínimamente invasiva es una forma de operar con poca invasión de los tejidos, respetando las estructuras vecinas. La robótica lo que te da es tecnología para aumentar la precisión de esas técnicas, claro. Pero está todo en complementario, línea. ¿no? Es complementario, efectivamente. No son cosas diferentes. Y a nivel, hablábamos antes, ¿no? De que no tenemos la sensación de que hay mucha gente afectada de esta patología y demás. Del total de pacientes que consultan, por ejemplo, yo entiendo que a traumatología o igual van directamente a unidades de columna, las unidades de columna lógicamente será un porcentaje muy alto, pero si lo valoráramos en términos del total de pacientes que consultan a traumatología, ¿qué porcentaje serían por dolor de columna? Pues yo me atrevería a decir que el 40%. Claro, es que es un número... 40% de los dolores musculoesqueléticos, o los problemas musculoesqueléticos, tienen que ver con la columna. Yo entiendo porque esto es el eje, ¿no? del movimiento y del equilibrio, por ejemplo, todo pasa o se apoya. Pues la causa no te lo sé decir. Yo veo que en estos años va en aumento. La causa exacta no te la sé decir. Solo lo que sí que te sé decir es que la gente consulta mucho. Sí. Porque el dolor de columna genera mucha ansiedad y mucha invalidez. Sí. Es decir, tú cuando te duele la columna, de verdad tienes un problema de dolor, muchas veces no puedes estar sentado, no puedes estar de pie, solo puedes estar tumbado. Entonces, si de repente el dolor te deja en la cama, ¿qué empiezas? Me voy a quedar paralítico, mi vida se ha acabado, ya no voy a poder hacer nada. Entonces, entra ahí el componente de ansiedad. Cuando tú tienes un dolor de muñeca, por ejemplo, tienes la otra mano para ayudarte. O si te duele un pie, pues puedes coger unas muletas y caminar con el otro pie. Claro. Pero cuando el problema es la columna, invalida mucho en los movimientos. Claro. Entonces yo creo que esa es una de las razones por que los pacientes consulten mucho. Claro. Y en el caso de la gente que es muy deportista, ¿no? Que al final yo, pues, por unas cosas u otras, he practicado bastante deporte y siempre hay me he enganchado, hoy no puedo ir a entrenar porque fíjate, entiendo, sobre todo, fíjate, ahora estamos poniendo en marcha también un producto aquí en IMED Colón que va muy enfocado al cribado. ¿Tú consideras que en el caso de cierto tipo de población que hace cierto tipo de actividad sería interesante valorar la columna como un abordaje, digamos, como estrategia de cribado antes de que se pueda producir un problema que sea difícil de controlar hacia atrás? A ver, como hemos comentado, el proceso de degeneración discal depende de causas bioquímicas y genéticas del cuerpo. Entonces es algo que está fuera de control del paciente. Yo tengo bastantes deportistas en la consulta, pero mi filosofía de trabajo es un poco de no prohibir. Claro. O sea, a mí no me gusta prohibir porque pienso que la felicidad o el estado de ánimo también influye mucho en cómo sentimos nuestro cuerpo. Sí. Entonces a mí no me gusta prohibir, me gusta readaptar o añadir o modificar, pero no prohibir un deporte. O sea, te lo preguntaba porque sé que algunos equipos profesionales hacen una resonancia a sus deportistas al principio de la temporada, claro. ¿no? Y ellos lo que buscan es detectar algún signo sobre el que trabajar para que esto no empeore, ¿no? Claro, pero también es por los fichajes. Sí, no, lo entiendo perfectamente, pero por ejemplo, os pongo mi ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho la bici, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y me gustaría poder hacerlo durante muchos años. Sí. Pero se me ocurre que quizá haya alguna lesión o algún signo en mi columna que me indique que yo debo trabajar mucho tal componente de la musculatura para que esto me permita hacer ciclismo el resto de mi vida, ¿no? O los años que yo pueda. Sobre todo porque ahora es verdad que para la gente su tiempo personal es muy importante. Antes hablabas, ¿no?, de lo invalidante y de lo incapacitante que es el dolor de espalda. Y por eso me preguntaba, ¿no?, si vale la pena, antes de que me aparezca el dolor, saber cómo tengo la columna
para ver si hay una serie de ejercicios o algún tipo de estrategia que yo pueda seguir para que el dolor no aparezca o que aparezca pero sea controlable. En definitiva, que me permita hacer vida normal el mayor tiempo posible, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es al gusto. O sea, a ti te preocupa ese tema, te haces una resonancia, pero sobre todo lo valoramos en consulta. Claro. A eso me refiero, te tenemos que explicar lo que sale en la resonancia y se puede ver. El problema de la degeneración discal es que no es controlable por la persona. O sea, lo que se sabe que influye es la obesidad y el sedentarismo. Es decir, si tú te mantienes en tu peso y tú te mantienes fuerte con un entrenamiento muscular, no tiene por qué darte grandes problemas. O si te da problemas, pues será en crisis controladas o en general el problema lo tendrás en tus manos. Claro. El tema es si eres obeso o no haces ejercicio físico, pues entonces ahí sí que se puede descontrolar. ¿Y hay algún ejercicio que sea el gran enemigo de la columna? Que tú digas, esto, cuidado, que tengo pacientes que vienen todos de esa rama y... No, la verdad es que yo tengo especial gusto por la columna y el deporte. De hecho, en mi página web tengo una sección que publico en el blog de vez en cuando, pues dependiendo de deportes. ¿Cuál es tu web? www.saraburguet.com. Muy bien. Entonces ahí hay una sección que tengo varios deportes, por ejemplo, el golf, ahora mismo del golf, del fútbol, de la natación, del paddle surf, del yoga, y me gusta un poco investigar. En general, lo que estoy contenta es que con mis investigaciones he visto que realmente no hay ningún deporte malo. Vale. O sea, el deporte no fastidia la columna. La columna se degenera por el proceso bioquímico asociado al envejecimiento. Yo, igual que no salen canas y arrugas, pues la columna da sus signos de desgaste. Pero no es el deporte. A ver, si tú eres un jugador profesional de fútbol, efectivamente, pues los tobillos, las rodillas pueden sufrir. Pero un deporte a nivel usuario no tiene por qué provocar un desgaste en una columna. Otra cosa es que tú te hagas una lesión deportiva. Es decir, que te hagas un esguince por un enganchón haciendo deporte. Pero el hacer, por ejemplo, ciclismo, en tu caso, no te va a empeorar un desgaste de discos. Pues a lo mejor habrá que, en tu caso del ciclismo, si te duele la espalda, ver en qué postura tienes la bici, ir a un sitio para que te la readapten. Un estudio biomecánico, claro. Hacer ejercicios de core para potenciar todos los músculos que ayudan a la columna. Pero eso no quiere decir dejar el ciclismo, ni quiere decir que el ciclismo te vaya a estropear la columna. No, las columnas, si se te tiene que estropear, se te estropea solita. Y tú la estropeas si no haces deporte. Sí. Otro caso, por ejemplo, que sí que he leído que influye, pues en el caso del CrossFit. El CrossFit sí que es un entrenamiento muscular pues de alta intensidad y con muy explosivo. Sí, pues fíjate que te lo preguntaba un poco por ahí. Por el CrossFit. Me parece un deporte precioso y muy bueno, pero creo que es un deporte que exige mucha técnica. Sí, efectivamente. Hacer los movimientos muy bien, porque de lo contrario verdad que la gente... Te puedes lesionar. Te puedes lesionar. Sobre el CrossFit, yo lo que he investigado es que todos los ejercicios que sean con peso como por encima de los hombros sí que sobrecargan mucho los discos. Entonces, si tú tienes un problema de desgaste de discos, pues en esos ejercicios puede sobrecargarse más. O el peso muerto. Pero dentro del CrossFit hay muchísimos ejercicios, muchos ejercicios que son más tipo calistenia, que no utilizan peso. Por eso te digo que yo no soy de prohibir. Sino, simplemente pues contextualizar. Si a ti te gusta el CrossFit, pues vamos a ver cómo puedes hacer CrossFit, pero a lo mejor adaptando algunos ejercicios o potenciando músculos que a lo mejor no están trabajando tanto o combinando con otro deporte. Y has mencionado el core, ¿no? Es decir, la musculatura abdominal, que muchas veces se relaciona, ¿no? con, digamos, estabilidad de la columna. O sea, juega ese papel tan fundamental el core, la musculatura abdominal sobre la... El core es el ayudante de la columna, pero todo el mundo, como tú, cree que solo es el abdominal. Pero no. El core es el abdomen, la lumbar, las piernas y en los glúteos. O sea, el glúteo es un músculo que si no se trabaja específicamente, por ejemplo, los corredores no usan el glúteo. El glúteo muchas veces tienen problemas porque no es un músculo que no es el que más trabaja corriendo. Y es un músculo que si no haces ejercicios específicos, no a lo mejor no en todos los deportes se trabaja. Y es fundamental en la estabilidad lumbar. Pero son abdomen, lumbar
glúteos y piernas. Lo que se conocía antiguamente como gap, ¿no? Eso, El pues famoso gap. El gap de antes. Es estabilización. Muy bien, Sara, pues yo te haría 70.000 preguntas más, pero tenemos el tiempo que tenemos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo que te hayas venido con nosotros, Aymen, estemos montando este proyecto tan chulo y nada, seguro que tendremos otra sentada y otra charla y lo dicho, muchísimas gracias. De nada. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa.